Muy buenas, hoy traigo al canal la prueba en el banco de potencia de la Motor Hispania VR10, motor de 4 válvulas 125 centímetros cúbicos automático, y vamos a ver en el banco, en caso este en concreto un HHM 500, que es el que habitualmente utilizo, pues las curvas de potencia, par y funcionamiento del variador, para que nos hagamos una idea precisa de funcionamiento y el rendimiento. Vamos a ver el ensayo desde un par de tomas, diferentes tomas, y voy a dejar que se escuche el sonido tal cual para que podamos también escuchar el motor y escuchar las diferencias en sonido o también la finura de funcionamiento. Y luego comentamos y analizamos los datos. Bueno, y los resultados de esta Motor Hispania VR10 los tenemos aquí en pantalla. Potencia máxima a la rueda, ojo, a la rueda, 8 caballos de potencia, que podrían ser bien al motor o al cigüeñal, podrían ser bien unos 10, aproximadamente 10, 11 caballos. La curva de potencia muy lineal, muy suave. ¿Cuál es la característica de este motor? Y bueno, pues acelerando muy bien y con una velocidad máxima en banco de 127 kilómetros por hora. Lo que quiere decir que, bueno, este corte encendido lo tiene bastante alto. Y si fuera capaz, lo tiene exactamente casi a 10.000 revoluciones. Si fuese capaz la moto en autovía de coger toda esa velocidad, el motor fuese capaz de empujar hasta corte encendido, alcanzaría 100, lo cual dudo, pero lo vamos a ver ahora en un momento en la prueba en autovía con el GPS. Deciros que vamos a ver la curva de la RPM motor que nos dice el funcionamiento del variador, y fijaros la linealidad. Normalmente, ya lo he explicado en otros vídeos, hay una fase en la que funciona el embrague y después una fase en la que funciona ya el variador y se va cerrando conforme va subiendo la correa. Por lo tanto, esta fase media tiene que ser siempre una velocidad constante de giro de motor, y eso se demuestra en la horizontalidad de esta línea, con lo cual está trabajando magníficamente el variador. Pero no solo eso, sino que el embrague, la salida, y es una de las características, insisto, de este motor, esa suavidad, esa transición entre el embrague, entre el patinar del embrague y el empezar a funcionar del el variador. Nunca he visto una transición tan suave entre estas dos fases de la transmisión de la potencia. Y tenemos que el variador a 92 km por hora y circulando a 7000 revoluciones el motor, porque a 7000 es cuando va abriendo todo el rato, va cerrando, perdón, el variador, 7000, 7000, 7000. Bueno, pues a 90 km por hora aproximadamente, ya no le queda recorrido al variador, se ha cerrado completamente, la correa está en la parte de arriba y ya empieza a estirar como si tuviese una sexta marcha, hasta que
alcanza el corte encendido de la EQ en 126-127 kilómetros por hora. Por último, si vemos la curva de potencia de nuevo y la comparamos con una Honda PCX estándar del 2014, vemos que ese motor Honda da 0,9 caballos. Un motor que se asemeja tanto a este de la motor Hispania por llevar el radiador lateral y por la suavidad de funcionamiento. Pues como digo, aquella PCX dio 0,9 caballos más, que es muy poquito. Un poquito más de potencia, sin embargo cortaba claramente antes a 103 kilómetros por hora. Así que vamos a ver el comportamiento en autovía, pero el motor, los datos, teniendo en cuenta que es una unidad con 700 kilómetros, que ni siquiera se le ha hecho todavía la primera revisión, pues una curva de potencia muy interesante en cuanto a su funcionamiento, y con datos absolutos, pues también comparado en este banco en concreto, en este HHM, comparado con otros modelos, como estáis viendo con la PCX de Honda, pues muy acorde a lo que se entrega ahora mismo con motores ya de 4 válvulas, como es este caso de la motor Hispania. Vamos a ver entonces el dato de velocidad punta, cómo se traslada en la realidad en una autovía pues más o menos plana y con un viento pues ligero o moderado.